Cuando una sociedad deja de lado a Dios, hay problemas. Cuando una familia deja de lado a Dios sus principios, hay problemas. Cuando una persona considera más importante mis cosas, lo que yo quiero, en vez, digamos, de considerar a Dios dentro de sus caminos, es cuando hay problemas. Algo que me parece muy curioso también dentro, digamos, de la educación y todo es de que hay cosas en las cuales el Estado debe intervenir para generar protección. Protección en las escuelas, en la educación, en la libertad, en la vida, en esas cosas sí son importantes, porque verdaderamente esas cosas sí importan. Sin Jesucristo, nosotros no podríamos establecer una vida correcta, porque Jesucristo es Dios. Y lo que Jesucristo habló, digamos, estaba relacionado con caracteres divinos, con caracteres inmutables, omnipotentes, con cosas que no cambian, con promesas que están actuales. Es por eso que nosotros mantenemos nuestra esperanza en Cristo. Dentro del cristianismo, fuera de todas las otras religiones, es la única en la cual se mantiene una esperanza de resurrección, una esperanza en Cristo. Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Cambio. Ya estamos en nuestra segunda temporada y de verdad estamos muy emocionados y contentos por la acogida, amigo. Hemos tenido bastante acogida y has tenido un buen invitado en el primer capítulo, ¿eh? Muy buenos días con todos, muy buenos días Carlitos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Y sí, oye, sí, la verdad es que ese capítulo estuvo muy bueno, me gustó mucho ver el tema emocional, ¿sabes? Que casi nunca tocamos porque usualmente preferimos la razón antes que la emoción, ¿no? Pero estuvo genial. Y el día de hoy, Carlitos, y el día de hoy, estimada audiencia, nuestra pequeña comunidad, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un tema muy interesante que para muchos es como un tabú, pero a mí me apasiona, que es política y religión. Pero ya nosotros hemos hablado de política y religión, Sí. y por eso hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa, de verdad lo queremos bastante. Y algo peculiar de él es que es abogado y pastor de una iglesia cristiana. Es algo interesante, vamos a enlazar las dos cosas. Y este amigo se llama Fernando Monroy. Damos un fuerte aplauso a Fernando Monroy. Fernando, bienvenido. Bienvenido, Fernando, bienvenidos. Gracias. Segunda Carlitos, temporada. Rafik. Qué bueno. Inaugurando la primera temporada. Segunda temporada. Segunda temporada. Genial. Listo, estoy para ustedes. Listo, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí. Y mira, vamos a empezar a entablar las bases. A veces nosotros queremos hablar de la nada, pero sin tener una base fundamental. Y yo siempre digo que la base fundamental de todas las palabras y de todo lo que vivimos es los conceptos, no básicos, porque nosotros tenemos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué es para ti la religión, por ejemplo? Bueno, la religión es un conjunto de creencias que se adoptan, digamos, en un círculo humano, ¿no? Entonces, indistintamente, muchas religiones tienen sus formas de hacer las cosas y es curioso porque muchas de ellas están relacionadas con grupos humanos y la política, justamente lo que vamos a hablar, está relacionado también a ello, ¿no? Y es por eso que en cierto modo tiene algo en común una con la otra, ¿no? Aunque tienen sus fines diferentes, ¿no? Sí. ¿Y política? ¿Qué es para ti política? Siempre se menciona la palabra política como el arte de gobernar, ¿no? Que en realidad es la gestión de las decisiones para que todo esto sea viable, ¿no? Y siempre hay una discrepancia entre religión y política, Estado e iglesia, y están como divorciados fundamentalmente por lo que pasó en la historia. Y esta relación pues no ha traído muy buenos resultados, sin embargo no está, digamos, aislado el uno del otro. Cuando aislamos completamente estas cosas creo que es
cuando surgen problemas dentro de la sociedad, ¿no? En cuanto a la conciencia, en cuanto a lo que verdaderamente deben ser las cosas, ¿no? Entonces, por ahí yo podría emitir esa respuesta, ¿no? Y esto me sale recordando lo que este aprista Mulder, excongresista, a mí se me quedó muy grabado lo que él decía acerca de que la política realmente es el acto de la guerra sin armas. ¿Tú qué opinas respecto a esta perspectiva, Estefan? En el Perú podríamos decir que sí, ¿ya? Porque lamentablemente la política es una herramienta que ayuda, digamos, al ser humano a poder gestionar algunas cosas para su beneficio, para, digamos, andar bien, para que pueda cubrir ciertas necesidades, pero el detalle es cuando la política se usa como una herramienta incorrecta, sí puede hacer mucho daño y ha hecho daño a estados, a naciones, a grupos sociales y en definitiva pues esta herramienta de la política puede ser usada para lo bueno o para lo malo, ¿no? Pero en realidad es algo que si es que se toma conciencia correcta de lo que es, entonces podremos tener buenos resultados. Si no hay una conciencia correcta de política, claro, puede ser una guerra, o puede ser un bienestar, o prácticamente puede ser todo lo opuesto en un sentido al otro, ¿no? Sí. Y es que en sí, como tú decías, la correlación de la religión y la política, y siempre indaga en poder, porque cuando hablamos, o sea, de la divinidad de Dios, Dios tiene poder. Sí. Incluso ahí a mí me gusta, y siempre he relacionado la política y la religión, porque desde que yo leí la Biblia por primera vez me di cuenta que lo primero que Dios quiso fue establecer un orden, establecer un gobierno, incluso nos creó para gobernar. Incluso algo que me gusta del Génesis es que dice que Él creó, o sea, hubo poder, o sea, hubo algo. Y la política es poder, es ordenanza, o sea, hay tanta relación entre los dos, pero hablando del caso evangelio o catolicismo, siempre lo queremos como que separar. ¿Qué opinas tú de lo que la iglesia no enseña y no trata como de enfocarnos nosotros el cuerpo de Cristo a estas cosas que son tan fundamentales? Sí, es un grave error dentro de la iglesia. O sea, a veces pensamos que lo que está fuera de la iglesia no debe intervenir, pero en realidad no vivimos en una burbuja. La iglesia no vive en una burbuja. La iglesia vive en las decisiones políticas, en las decisiones de gobierno, y siempre afectan. Ahora, el detalle, digamos, de separar Estado e iglesia es curioso y es interesante, pero recuerda de que todas estas figuras, si se usan correctamente, pueden ayudan, benefician. Pero cuando tú tratas, digamos, de separar o vivir en una burbuja o relacionarte completamente aislado del mundo, surgen errores terribles, como la mala praxis en cuanto, digamos, a tal vez ideologías dentro de la iglesia. Digamos, las posiciones deben estar claras porque la Biblia establece ciertas características o perfiles que debe tener, digamos, un gobernante. Y uno de ellos es de que debe ser temeroso de Dios. Si es que esto no se enseña dentro de la iglesia, cualquier persona va, digamos, a establecer ciertos patrones en base, digamos, a la política incorrectos. Y lamentablemente dentro de la iglesia no se habla mucho acerca de eso. Nosotros, por lo menos en la iglesia Concordia, donde nosotros estamos trabajando, hablamos. Cuando hay tiempo de elecciones, tratamos de tener un espacio para hablar. Ahora, nosotros no decimos, vota por tal persona, porque digamos, en realidad eso es decisión. Pero sí podemos guiar por quién no votar, en el sentido, digamos, de los patrones bíblicos. Si es una persona que no es temerosa de Dios, yo como cristiano, alguien que amo a Dios, alguien que busco el temor de Dios, no puedo votar por alguien que no teme a Dios o tenga ideologías contrarias. Digamos, es curioso que en el Perú siempre se vende la figura de la religión aislada, digamos, de la política, y la gente, por lo menos la última elección, ha cometido errores muy graves. Vemos que cuando la gente no
toma decisiones correctas en cuanto a sus gobernantes, existía una oposición. O sea, incluso podríamos llamar tentar a Dios, en el sentido de que, digamos, yo soy cristiano, amo a Dios, y voto por alguien que no ama a Dios, por alguien que no es temeroso a Dios. ¿Entiendes? Cosa que es una incoherencia, ya, porque yo he conocido a muchos cristianos que, ¿cómo se llama?, que leen la Biblia, que aman a Dios, que son gente que realmente sigue a Dios, o sea, no son el típico, así soy, no sé, pues, católico no practicante, por ejemplo, ¿ya? No, estas personas sí son cristianas, sí aman a Dios, sí leen su Biblia, y sin embargo los ves votando por un prejuicio, por ejemplo, aquí en Perú, en contra de Keiko, y a favor de un comunista como Luis Castillo, sabiendo que el comunismo como ideología está en contra de Dios, ¿no? O sea, y es que creo que lo que tú dices, ¿no? O sea, de que realmente son incoherencias, o sea, no tiene sentido. Y yo te quiero preguntar ahora respecto a esto, Fer, ¿tú cómo crees que, por ejemplo, la religión, entendiendo que hay incoherencias aún, debería de influir en la política, tanto nosotros como cristianos entrando en el poder o sin entrar en el poder, al menos cómo deberíamos nosotros con la palabra de Dios influir, ¿no?, en esas personas o en el tema político? Creo que la base o el principio de todo Estado está en los mandamientos de Dios. O sea, si uno no tiene conciencia de esto, puede cometer muchos errores garrafales. Y la base de la ley está en Dios. La base, digamos, de todo lo que nosotros regimos o establecemos como Estado está en Dios. Los 10 mandamientos son algo que ayuda primeramente a una relación. Los primeros 4 mandamientos ayudan a la relación entre Dios y el hombre, y los siguientes otros 6 ayudan entre la relación entre el hombre y el hombre, que vivan en armonía, que vivan correctamente. Entonces, cuando una persona no tiene una correcta conciencia de esto, es muy fácil, digamos, que se deje engatusar por corrupción, por actos inmorales, por actos que no deben ser correctos dentro, digamos, de la política. Y puede, en cierto modo, ser manchado. Digamos, la conciencia es muy importante y el perfil, digamos, de tal vez un político cristiano es muy, muy importante. Pero el detalle es de que en estos tiempos, por lo menos hablando, digamos, del Perú, no importa mucho el perfil al principio, sino lo que importa más que todo es el populismo o las propuestas. Y la gente, en vez de ver un perfil correcto, un perfil relacionado, digamos, a lo bueno, más miran qué beneficio yo puedo tener a raíz, digamos, de tal político. Y si es cristiano, bueno, supongo, ¿no? Pero el detalle es de que muchas personas, incluso dentro de su cristianismo, están alejados de los mandamientos de Dios, están alejados de lo que verdaderamente debe ser. Y es porque no existe, digamos, esta conciencia de poder instruir verdaderamente a la iglesia, a los feligreses, a hacer las cosas bien. Entonces, es por ello que tal vez hay algunos políticos, incluso hay un PPC, si no me equivoco, Sí, Partido Popular Cristiano, que bueno, no sé cuánto de cristiano será. Creo que es más que todo político, ¿no? Ya esa palabra cristiano ha pasado, digamos, a... Como un tercer, cuarto, quinto plano. Sí, ya no se habla acerca de Es este como perfil. para jalar voto, algo así. Sí, en cierto modo para jalar votos, pero en realidad todo depende mucho del perfil del político y también del votante. Digamos, si el votante, digamos, no tiene una conciencia real de respeto a Dios, de, digamos, considerar sus mandamientos, es obvio que va a jalar más a sus propios intereses. ¿Y quién es el que da la propuesta? Ahí es el político. Entonces, no es una cuestión, digamos, de qué es mejor, sino qué me conviene. Claro. Y lamentablemente dentro del Perú hay un populismo tan alto que a veces, digamos, el perfil no está presente.
y el perfil es muy importante. Claro, por ejemplo, como lo que pasó en el tiempo de, por ejemplo, Fujimori, en los 90, cuando él iba a ser electo, él era la opción del comunismo, por ejemplo. Y fueron las iglesias evangélicas quienes sumaron muchísimos votos a favor de él. Es interesante, la iglesia evangélica votando en favor de una ideología que está en contra de la propia iglesia, ¿no? Entonces, por eso estas cosas, lo que tú estás diciendo es tan importante o sea, necesitamos aplicarlo, ¿no? O sea, realmente creo que necesitamos no solamente entenderlo, sino que una vez que comprendido, aplicarlo en el momento de las elecciones, por ejemplo, que ahora se nos vienen, ¿no? Sí, no, y la cuestión de implementar la moralidad que hay en los cristianos. Yo a veces digo, o sea, sí, los cristianos, su base moral es Dios. O sea, debemos influir, pues, también, o sea, tratar de que... Porque si contabilizamos los cristianos y nos unimos todos, sale el candidato que nosotros escogemos. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje mayor de gente que defiende a la familia, que tiene esas cuestiones morales que solo Dios lo dicta en su palabra. Entonces, a veces los cristianos hacemos como caso omiso de eso, de que no, en la iglesia estoy y sirvo a Dios, pero cuando viene un político no lo hago. ¿Tú crees que eso influya o no influya en la sociedad donde vivimos? Definitivamente, digamos, influye y influye muchísimo. Antes, de repente, en los años 90, más antes incluso, el acceso a la información era muy diferente ahora. Exactamente en estos momentos, nadie tiene excusa de que no tiene acceso a la información. Y digamos, es fácil entrar y ver qué perfil tiene este candidato, cuáles son sus propuestas y cuáles son sus ideologías. Digamos, muchas personas en nuestro tiempo actualmente ya no tienen la excusa de tal vez decir, bueno, yo no sabía o yo, bueno, estaba votando por algo que me parecía correcto. Y la falta de desinformación, digamos, de la persona intencional es algo que afecta muchísimo. Digamos, todos tenemos acceso a algo que necesitamos, sí, necesitamos comer, vamos a hacer algo para poder ser sustentados en ese sentido. Necesitamos ropa, vamos a hacer algo para buscar sentido. Necesitamos que alguien nos gobierne correctamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar la información correcta. Y en las últimas elecciones, yo por lo menos habré leído bastantes perfiles y algo que en el Perú siempre pasa es buscar un perfil el menos peor, ¿no? Y esto es algo, ¿no? El menos malo, el menos peor, y esto es algo que no debe ser. Y se va a mantener hasta que, digamos, la conciencia dentro del ciudadano peruano cambie. Digamos, creo que en la mayoría de nosotros tenemos acceso, digamos, a la información. No estoy hablando, digamos, de celulares, pero, digamos, información. Puedes ir y buscar, digamos, de tal candidato, cuáles son las propuestas, y ahí están. Y puedes leerlo. Pero el detalle es de que muchas veces nuestra sociedad no busca eso. Más que todo es el facilismo. ¿Y cómo puede un candidato tal vez decir, yo soy cristiano, el otro, y en sus propuestas dice todo lo contrario, usando, digamos, el marxismo, el leninismo, el mariateguismo, cuando estas ideologías, digamos, van en contra de Dios, en contra, digamos, del respeto, de poder, digamos, considerar a Dios como parte, digamos, de la guía esencial. No te estoy diciendo que sea un cristiano religioso completo que entre al gobierno, sino que alguien que sea temeroso de Dios. Y la propuesta digamos, la oposición a esto es simplemente dejar de lado a Dios. Y cuando una sociedad deja de lado a Dios, hay problemas. Cuando una familia deja de lado a Dios sus principios, hay problemas. Cuando una persona considera más importante mis cosas, lo que yo quiero, en vez, digamos, de considerar a Dios dentro de sus caminos, es cuando hay problemas. Hay un verso en la Biblia donde dice que las leyes de Dios trae paz. Sin embargo, eso si no me equivoco está en Salmos, sin embargo, cuando una persona busca sus propios intereses, es ahí cuando se distorsionan muchas cosas. Lo mínimo que nosotros dentro de esta comunidad cristiana pedimos es de que sea una persona temerosa de Dios. Eso debe estar dentro de su perfil.
Si es una persona que trata de desplazar completamente a Dios, no, que acá Dios no interviene, que acá Dios no tiene que ver nada, que acá el ser humano es el único que puede regir su vida y cosas así, y tomamos las decisiones y todo, y ahí es donde tal vez dejamos de lado a Dios y buscamos una propuesta así. Hay consecuencias. Existen Incluso consecuencias. lo podemos ver en la misma Biblia, en el libro de Jueces. Es que Dios ponía juez, le iba bien, los castigaba. O sea, es algo que también las personas debemos tener conciencia de saber, como dices tú, buscar un perfil. Porque no estamos, yo siempre digo esto, no estamos escogiendo ni un pastor, ni un obispo. No. O sea, no estamos escogiendo eso. Claro, lo chévere para nosotros es que un pastor sea presidente, pero en esta circunstancia, como dices tú que en el Perú siempre se escoge el peor, pero o sea, ¿cómo es? El mal menor. Entonces es importante que nosotros como cristianos y como hijos de Dios podamos también influir, ¿no? en esas personas que trae, porque a mí me parece algo muy lógico. Mira, y te cuento una anécdota, que conozco amigos cristianos o sea, estaban fervientemente por votar en el último candidato que es Castillo, y yo decía, wow, ¿cómo es que él, cristiano, o sea, que ama a Dios, se va a votar por el comunismo? Y es tan increíble que no solo él nada más, hay muchas personas, hasta incluso amigos que a veces a uno rodean y uno dice, oye, ¿cómo vas a votar por Castillo? Pues le decía yo, o sea, y es algo, o sea, fuera de lo común. Y mira, y creo, que es lo que yo creo, es porque el evangélico, ¿no? Hablando eclesiásticamente, se olvida de la historia. La historia es muy fundamental. ¿Por qué? Porque a veces los evangélicos piensan que nosotros nacimos en el siglo XVI y para adelante. Se olvidan de los otros siglos y de la relevancia que tuvo la iglesia con el Estado, las cosas que se hizo a favor de Dios porque el Estado influyó. O sea, la pregunta que te quiero hacer es, así como yo creo, ¿tú crees que la iglesia se ha olvidado de la historia? Hay un patrón muy curioso que dice que cada 20 años la gente se olvida de lo que pasa, ¿ya? Y es interesante porque hay cosas que después de un tiempo vuelven a salir. ¿Por qué? Si están los números, si están las métricas, si están los resultados, ¿cómo es que la gente puede optar por estas opciones si es que los números no favorecen? Y es porque la desinformación es el primer, tal vez, problema del ser humano. ¿Por qué personas votaron por dentro de la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué la gente votó por candidatos tal vez que tienen una connotación comunista, ¿no? Una relevancia marxista, leninista? ¿Por qué? Yo creo que es muchas veces por desinformación. Porque si hubiera habido un pastor que les hubiera dicho, esto es algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, hubiera tal vez la iglesia tomado mejores decisiones, o hubiera tenido un papel diferente dentro de las elecciones. Entonces, es curioso porque Dios estableció, digamos, al hombre después del pecado como un régimen tal vez distinto al que nosotros entendemos. Y cuando el ser humano trata de buscar sus propias conveniencias es cuando las cosas salen mal. Antes el pueblo de Israel estaba regido por Dios. Dios era su rey. Claro. Y dice que cuando Samuel ya era muy viejo, se acercaron y le dijeron, hey, queremos rey, ya estás tú viejo, ¿quién nos va a gobernar? Y Dios les dijo, bueno, escúchalos, pero recuerda, ellos no están dándote la espalda a ti, sino están dando la espalda a mí como rey. Y incluso les hace una advertencia, diles Samuel esto, si ellos quieren rey, si ellos quieren que les gobierne un hombre, los van a esclavizar, van a tomar su propiedad, van a tomar su vida, y si ustedes quieren eso, bueno, aténganse a las consecuencias. O sea, las advertencias están dadas.
Dice que van a tomar tu hija por esclavo, lo van a poner al lado de los carruajes, van a tomar tus propiedades, van a agarrar lo que tienes, tu propiedad, y van a usarlo para poder gobernar de tal vez una manera distinta a lo que tienes exactamente ahora. Y siempre el problema es cuando el ser humano busca su propio beneficio. Cuando piensa, digamos, ¿qué es lo mejor para mí? En vez de buscar qué es lo que Dios considera mejor para mi vida. Y ahí está el problema, el meollo del asunto. Por eso, digamos, es relevante que el ser humano, digamos, busque gobernantes con un perfil que tengan temor a Dios. Sí, es muy, muy importante. Y si es que no se busca, digamos, este perfil y se obvia, digamos, esto, hay consecuencias. Definitivamente vemos de que los gobiernos retroceden en vez de avanzan. Cuando, digamos, hay una persona con un perfil fuera de Dios, siempre busca, digamos, el beneficio personal bajo la supuesta ayuda social o cosas así, ¿no? Y bueno, esto es algo que no debe existir. Digamos, debemos siempre considerar a alguien bajo un perfil correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, voy a utilizar uno de los argumentos principales por parte de los que yo he escuchado de evangélicos, ya, para no meterse en política, o sea, que no nos tiene que interesar, porque hay un versículo, que, bueno, lo voy a parafrasear, que básicamente te hace pensar o te dice de que es Dios quien pone a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, si Dios pone a los gobernantes, entonces, ¿yo para qué me tengo que meter, no? O sea, yo he escuchado literalmente a mí me han dicho ¿para qué te metes? ¿Para qué estás hablando de política? Si al fin y al cabo es Dios quien pone a los gobernantes, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto a esto? Es que esto más que todo tiene que ver con uno de los atributos de Dios. Nada pasa sin el control de Dios. O sea, en definitiva, Dios pone a los gobernantes, sí, porque digamos, Él es parte de su soberanía poder hacer esto. Pero el detalle, digamos, es tal vez que los gobernantes que tenemos son los que merecemos, ¿no? Por allí va un dilema en cuanto a esto. Actualmente, digamos, dentro de nuestra sociedad, creo ya el monarquismo, si no en España o en algunos otros lugares, todavía persiste, pero de una manera figurativa. Ahora, digamos, ¿cuál es el punto de elección para los gobernantes? Es el voto popular. Entonces, digamos, la elección de esos gobernantes, si no están sujetas bajo el perfil que Dios demanda en la Biblia, que es, digamos, ser un hombre temeroso de Dios, o sea, simplemente tal vez no vamos a comprender por qué de repente Maduro está en el poder. De repente el dilema es, bueno, si Dios quiere que Maduro esté ahí, bueno, porque Dios pone todas las autoridades de este y el otro, pero el detalle es, digamos, que ¿por qué él asumió el poder? ¿Cómo él asumió el poder? Digamos, todo fue por elección popular. Y, o sea, el detalle es esto, si la gente no tiene esta conciencia de Dios, simplemente, digamos, va a votar por un perfil que tal vez no es el correcto. Y ahí está el dilema tal vez de la situación. O es un político que desplaza a Dios, o es un político que por lo menos considera o respeta a Dios. ¿Y hay consecuencias en los dos? Sí, en definitiva, ¿no? Entonces, esto más que todo es una situación, digamos, de lo que se está viviendo en estos momentos, ¿no? ¿Por qué Venezuela está? ¿Por qué está? Tal vez Carlitos puede responder esta pregunta. ¿Cuál fue el rol de la iglesia en ese momento? ¿No? ¿Cuál fue el rol de la iglesia en el Perú cuando, digamos, hubo candidatos? Digamos, la gente debe entender de que Dios debe estar por sobre encima de todo. En el sentido, digamos, de incluso esas decisiones por las cuales votamos. Y al final, digamos, dice que Dios ve a estos gobernantes, los pone, los saca, los lleva, digamos, como un río, y ahí está, digamos, Él mantiene esto. Pero, digamos, el detalle siempre está basado en lo que dice su palabra, en lo que dice, digamos, la Biblia, en el sentido, digamos, de poder tener elecciones correctas, ¿no? Gobernantes correctos, temerosos, hombres temerosos de Dios, ¿no? Sí. No, y incluso algo referente
En Romanos habla Pablo sobre esto del gobierno, ¿no? Y del tributo que nosotros debemos rendirlos porque son servidores de Dios. Y es interesante porque dice servidores de Dios, o sea que los gobernantes son servidores de Dios. Y a causa de eso nosotros damos tributo, pues, para el servicio hacia la población, que sería justicia y cuidarnos de propiedad. A veces vemos que como lo dijiste tú anteriormente, ese populismo, ¿no? De que ya le doy casas, le doy, cuando realmente eso no es un trabajo de un gobernante. Si nos vamos a la Biblia, ese no es el trabajo de un gobernante, pero lo usan porque lamentablemente la gente se deja llevar por eso. Es como que ya él fue el que me dio mi viandita de comida, entonces por él es que voy a votar. No, él fue el que hizo la cancha en mi barrio, cuando realmente, Fernando, no lo hacen ellos, porque no es con su dinero, es con nuestro impuesto que pagamos. Entonces es algo muy ficticio y la gente cae en este populismo, cuando realmente esa calidad no es del Estado. El Estado está para darnos seguridad y para, o sea, que yo pueda ir a tu casa y que nada me pase. Para eso está el Estado. Incluso la Biblia lo establece así como el Estado, de esta manera. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, el Estado es un órgano burocrático en el cual nosotros damos ciertas potestades para que nos brinde seguridad. Seguridad en salud, seguridad en bienestar, seguridad en algunas cosas. Entonces, el Estado en sí puede ayudar a la sociedad, sí, ¿no? A través de los tributos y cosas así, pero el detalle justamente es de que mientras hay más Estado, mientras hay más intervencionismo, es cuando, digamos, esta libertad de la vida, el derecho a la vida, perdón, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, se ven más restringidos. ¿Recuerdas lo que dije de Samuel? Claro. Digamos, antes el intervencionismo de Estado como rey no existía. Estaban bajo un gobierno, digamos, teocrático que respetaba la vida, la libertad y la propiedad. Pero cuando hay más intervencionismo del Estado, del rey, del gobierno, es cuando pasa lo que dijo Dios a Samuel. Te van a quitar, te van a limitar en tu vida, te van a limitar en tu libertad. Y es por eso que tal vez hay algunas políticas de gobierno que se acercan más a al perfil, digamos, que Dios establece, de menos intervencionismo del Estado, hace que, digamos, que la gente pueda generar mejores cuestiones de bienestar social. Cuando hay más intervencionismo es cuando hay menos libertad y hay muchas más restricciones. Sin embargo, la gente a veces pone su esperanza en el Estado, como el Estado es alguien que le va a solucionar los problemas. La mayoría de gente no vive del Estado. Y eso lo que tú dices es súper interesante porque me hace recordar a lo que pasa después de que ellos eligen, históricamente en la Biblia te narra de que Samuel, bueno, eligen a Saúl como el rey, luego David, luego Salomón, y justamente Israel se divide por un tema que es súper interesante y por el cual vivimos todos nosotros, ¿no? Que es el tema de los impuestos, porque justamente el hijo de Salomón, uno de ellos era el que quería, y ahorita me ayudarás a recordar el nombre porque se me ha ido el nombre del hijo de Salomón. Él quiere subir los impuestos y es por eso que el pueblo de Israel se levanta, ¿verdad? Se levanta y al final comienza Jeroboam, comienza toda la división de Israel, ¿no? Qué interesante lo que tú dices, cómo justamente por irnos en contra de Dios, favorecemos a quienes al final nos van a terminar subiendo impuestos, quitando tierras y haciendo miles de cosas, ¿no? Sí, y esto es muy curioso porque yo no soy, digamos, tal vez ni de izquierda, ni de derecha, ni capitalista, ni marxista, cosas así, porque entiendo, digamos, que estos conceptos son humanos. Claro, sí. Y tanto uno como el otro, uno más se equivoca que el otro, ¿ok? En definitiva. Sí. ¿Ya? Pero es porque unos acogen políticas fuera de lo que está establecido en la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios señala que mientras tú busques un intervencionismo mayor por el Estado, va a haber consecuencias negativas a tu favor. Claro. Pero digamos,
cuando ese intervencionismo es menor, es más que todo relacionado al plan que hubo en un principio. O sea, menos intervencionismo del ser humano para buscar, digamos, sus propios beneficios. Entonces, hay algo que siempre se relaciona con el capitalismo y cosas así, ¿no? De que es mejor, ¿no? El otro. Yo creo que, digamos, el capitalismo más se relaciona a los principios que están establecidos en la palabra de Dios respecto, digamos, al intervencionismo. Digamos, mientras hay menos Estado, digamos, hay mucho más auge de poder crecer, de poder hacer cosas, también, ¿no? De tener un bienestar general. Y justamente acá está Milei y él hablaba acerca del keynesianismo, ¿no? El keynesianismo por ahí, ¿no? Y él decía de que esto es lo peor que ha sido escrito para el ser humano, porque, digamos, es el manual para que el Estado tenga más intervencionismo en el ser humano. Y, digamos, es contrariamente opuesto a lo que dice la palabra de Dios, de menos intervencionismo. Y yo creo que, digamos, mientras el ser humano se acerca más a lo que dice la palabra de Dios, hay algunas políticas que puedan, digamos, generar mejores resultados. Es por eso que, digamos, algunas políticas donde hay menos intervencionismo, hay tal vez más bienestar. Ahora, esto es complejo porque tal vez algunas personas pueden decir, no, pero digamos, yo he vivido bien en un tiempo y el Estado sí me ha dado todo, he tenido ha habido mucho intervencionismo y tantas cosas. Bolivia, Venezuela. ¿No? Bolivia, Venezuela. Y claro, de repente, hay un podcast donde está Jaime Dunn hablando acerca de estas políticas y de cómo, digamos, en Bolivia ha habido problemas y un joven le sacó unas cifras, ¿no? De que cuando hubo más intervencionismo en el Estado, digamos, todo se fue arriba. Y lamentablemente esto es ficticio. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, todo es arriba en un momento. Sí, claro. Porque, digamos, en la política todo, digamos, no es gratis. Digamos, todo, digamos, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen ciertas cuestiones? Entonces, claro, hubo un auge en un momento, dice Jaime Dunn, pero después, muéstrame las siguientes cifras. Claro. Es un decaimiento total. Claro. En Venezuela igual. Claro. Entonces, manejar, digamos, ciertas cuestiones desde, digamos, un punto de vista populista, nuevamente hablando, puede ser beneficioso para algunos, pero no para todos. Como justamente estaba mencionando, no todos vivimos, digamos, de la política, de esa arte de gobernar. En la mayoría en el Perú está manejado por comerciantes, por el rubro, digamos, del mercado, del comercio. No todos están dentro del rubro de la política, del gobierno, pero mientras más abres la brecha del intervencionismo para el Estado, necesitas más personas y más recursos. Y más recursos. Claro, ¿Y más de dónde dinero. sale? Sí. De las personas. De las personas que contribuyen. Empiezan a jalar, a jalar, a jalar. Claro. Entonces, el detalle es de que cómo podemos de repente poner nuestra esperanza en un Estado en el cual quiere intervenir absolutamente en todo y no, digamos, dar la libertad correcta que debemos nosotros considerar para poder crecer. Ahí está el dilema. Y muchas veces es por el beneficio personal de las personas, cosa que pasó en Samuel, ¿no? Claro, y justo es interesante porque hoy en día aquí en Perú se paga más del 60% del PBI ¿en qué? En burócratas. Sí. En burocracia. Entonces nosotros en Perú, si estamos mal porque vivimos en un país, lamentablemente, donde el Estado es extremadamente intervencionista para lo que les conviene, obviamente, ¿no? Porque para los que les da igual, que es la seguridad, que es no sé, pues el crecimiento de las empresas, etcétera, etcétera, eso les da igual, ¿no? Pero para sacarte los impuestos y para luego repartírselo a los burócratas, ¿no? Eso hasta los partidos políticos hoy en día financiamos. Pero bueno, esas son las cosas de nuestra Y sociedad. algo referente al Perú, yo soy extranjero, muchos años, soy de otro país. Y es interesante porque la constitución del Perú podemos decir que es capitalista, pero a la práctica es marxista y socialista. ¿Por qué? Porque
el Estado, como lo has dicho, o sea, se ha agrandado en vez de achicarse. Y mira por qué yo digo que es marxista y socialista. Después del siglo XVIII, conocemos la Revolución Francesa, después del siglo XVIII, llegó un revolucionario llamado Babeuf. Es un revolucionario llamado Babeuf. Y él fue el que quitó a Dios y puso al hombre como Dios. ¿Y qué empezó a decir él? La educación debe ser del Estado, las empresas deben ser del Estado. Él fue que como que empezó a implementar esto, Babeuf. Y fue tan duro esto que los mismos revolucionarios de la Revolución Francesa que lo mataron a él. Y la palabra genocida viene de Babeuf, pues. ¿Y a dónde voy esto? Mira, la Revolución Francesa acribilló y asesinó a millones de personas y a católicos. Y ahora, lo que yo siempre me pregunto, ¿cómo es que nosotros vivimos en una región que prácticamente es católica, o sea, que nacemos católicos sin querer, y la educación esté tan influida por la Revolución Francesa, cuando fue totalmente, o sea, algo devastador para los católicos? Sí. Algo que me parece muy curioso también dentro, digamos, de la educación y todo es de que hay cosas en las cuales el Estado debe intervenir para generar protección. Protección en las escuelas, en la educación, en la libertad, en la vida. En esas cosas sí son importantes, porque verdaderamente esas cosas sí importan. Entonces, cuando hay más prioridad, digamos, dentro de este gobierno, digamos, hay menos prioridad en el sector educación. ¿Ok? En el sentido de que, por ejemplo, por lo menos aquí en Perú, estudiar en una escuela pública, muchas personas piensan que es ¿no?, de segunda. Y piensan, algunos correctamente, porque las escuelas no están implementadas correctamente. Entonces, ¿cómo es posible que, digamos, en un gobierno donde hay más intervencionismo, hay menos prioridad de la escuela? Hay menos prioridad, digamos, de generar un ambiente correcto para los alumnos. ¿Cómo es posible esto? ¿No? Cuando debería haber ciertas políticas que apoyen, digamos, la educación, cosa que pasa indistintamente en Estados Unidos, ¿no? Mis hijos están ahorita en Estados Unidos y ellos están en una escuela pública, y en una escuela pública que, digamos, ahorita en cierto modo está en un lineamiento top. ¿Por qué? Porque ellos consideran, digamos, siendo, digamos, un gobierno, Estados Unidos, donde la mayoría pagan impuestos, donde la mayoría, digamos, tienen políticas muy relacionadas a la libertad, a la educación, a la vida, generar, digamos, recursos para la educación. Es curioso que cuando pasó la pandemia, muchas instituciones privadas de educación cerraron. Entonces, ¿dónde fueron todos esos alumnos? A las escuelas públicas. Entonces, cuando van a las escuelas públicas, ¿qué es lo que hace, digamos, el Estado? Dice, ok, hay más alumnos, tenemos que invertir más recursos en ellos. Es algo que no pasa, por lo menos en nuestro Perú. La oferta y la demanda. Sí, es algo que se llama oferta y demanda, y, digamos, si se puede aplicar dentro de los gobiernos, puede generar, digamos, bienestar. Y la educación, pues, lamentablemente tiene aristas dentro del Perú, porque si es que tú mantienes ignorante al ciudadano, es muy fácil de poder, digamos, engañar con muchas otras políticas incorrectas. Si tú tienes a un ciudadano educado, Ese es un problema. es muy difícil, es muy difícil que tome decisiones equivocadas, por lo menos en cuestiones políticas. Y ojo, cuando hay elecciones, muchas veces no está relacionado esta opinión o, digamos, esta decisión bajo, ¿cómo puedo decir esto para no sonar discordante? Pero, digamos, las personas que decidimos tal vez optar por una propuesta en la cual por mi conciencia digo, ok, voy a leer, voy a analizar
y voy a reflexionar para poder ver si este candidato es una buena propuesta. Muchas veces mi voto no es el mayoritario y tiene que ver con cómo se está instruyendo a las personas en las escuelas. Claro que sí. O sea, si el político mantiene ignorante a la gente, va a ser mucho más fácil de gobernar. Y para poder terminar la idea, esto pasó, digamos, en el catolicismo. En el siglo XVI había, digamos, una ignorancia completa Sí, sí, sí. y era terrible. ¿Qué pasó cuando estalló, digamos, la reforma? No solamente se agarró y entregó, digamos, Biblias para que la gente pueda leer, sino dijeron, hey, la gente no sabe leer. Traduzcamos o enseñemos a la gente. Y ahí es donde se establecieron escuelas, universidades, que incluso Harvard y Yale se crearon bajo ese perfil de instrucción. Y ahorita, digamos, son una de las tops. Y fue resultado de que el cristiano, digamos, tuvo conciencia de educar a la gente, de poder hacer mejor, digamos, un mejor ciudadano. Y cuando se mantiene ignorante al ser humano, digamos, es cuando ese gobernante se vuelve un tirano. Y es allí donde, digamos, hay cosas que tal vez como ciudadanos no entendemos, pero muchas veces es porque la educación, como dijo Carlitos, no es primordial. Yo te aseguro que si tenemos ciudadanos que son buenos estudiantes, son bien leídos y son, digamos, conscientes de su preparación en cuanto a su educación, tomarían mejores decisiones. Y tal vez seríamos mayores para poder tomar decisiones de qué gobernante es el que debe ser. Por eso, digamos, tal vez yo insto, digamos, a la comunidad que ustedes tengan, a que en vez de estar mirando videos de TikTok de gatitos o ver streamers de personas comiendo o haciendo cosas ahí, puedan culturizarse, puedan, digamos, buscar educarse, tal vez no bajo el perfil educativo que tenemos bajo este sistema, sino tal vez por medios alternativos correctos. Y ahí, digamos, se va a reforzar, digamos, la idea de poder tener tal vez un voto mucho más consciente. Espero que en estas elecciones de 2026 en Perú sea así. O sea, lo que tú dices es tan interesante por el tema de la educación, pero el problema es que nuestra educación está tomada, pues. O sea, por ejemplo, por eso yo estoy de acuerdo con Mauricio Mulder cuando él dice de que la política es la guerra sin armas. Porque, por ejemplo, no sé cómo será en otros países, pero al menos aquí en Perú, está tomada ya décadas, no sé ya cuántas décadas por Patria Roja. Y Patria Roja es el sector comunista. Sí. Y obviamente, como en cualquier cosa, cuando tú ignoras un tema, eres fácilmente pues guiado por donde la persona que conoce quiera, ¿no? Entonces, yo he conocido a muchas personas jóvenes, así que estoy hablando de 16, 17, que por cierto, se nos vienen más de no sé cuántos, 3 millones creo de jóvenes de 18, 17, 18 años que ya van a votar. Y o sea, estas personas están totalmente manipuladas por un sector político, que en este caso es la izquierda, que está en todos los colegios y tiene tomado el magisterio. De hecho, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, él lo decía, hay que conquistar las escuelas, la educación, y hasta el día de hoy la tienen, ¿no? Y entonces, por eso yo estoy de acuerdo con Mauricio Mulder cuando dice que es una guerra. Y por eso es que, ¿cómo es que realmente, y acá viene la pregunta que te quiero hacer, Fer, ¿cómo es que nosotros, la iglesia, podemos influir de manera positiva con mira lo que tú estás diciendo acerca o sea, la palabra de Dios, cómo podemos influir en estos temas políticos sin cruzar esa línea, que también hay una línea ética, ¿verdad? De fanatismo. Y por ejemplo, mira, o sea, hay una cosa que yo particularmente estoy de acuerdo con el cristiano, al menos yo aprendí esto de los bautistas, en cuanto a que debe haber una separación entre Estado y poder, ¿no? A mí, yo estoy al menos de acuerdo con eso, no sé cuál será tu postura, Fer, pero por ejemplo, yo veo al Papa, ¿no? Que hoy en día el Papa es peruano, norteamericano, sí. Y el Papa, por ejemplo, es un ser político y tiene poder, ¿no?
cosa con la que, y la Iglesia Católica tiene un beneficio, por ejemplo, al menos aquí en Perú, aunque dicen que somos un país laico, pero se beneficia económicamente de nuestros impuestos a la Iglesia Católica. ¿Cómo, sin cruzar esa línea entre el cristianismo, que es la palabra de Dios, y el poder, sin cruzar esa línea, nosotros como cristianos podemos influenciar o influir en las personas en la palabra de Dios, ¿no? Para que ellos puedan votar con conciencia, una buena conciencia? Sí, es un tema muy interesante porque hablar de política en la iglesia Esto es un tabú. es difícil de escuchar. Por ahí escuché decir de que, digamos, si quieres pelearte con alguien, habla de política o de religión, ¿no? Sí. Y imagínate tener en una iglesia estas dos cuestiones, o sea, política y religión, ¿no? Entonces, yo creo que el principal, lo que la iglesia debe ser para poder, digamos, tal vez intervenir o tener, digamos, una figura más representativa dentro de las cuestiones políticas, es que se hable de estos temas. En la iglesia no se habla de estos temas. Yo estuve en una antigua iglesia por 10 años y nunca escuché hablar de estos temas de política. Nunca escuché hablar de debemos votar por una persona que por lo menos tenga respeto a Dios. Eran elecciones y el pastor estaba hablando de cualquier otro tema menos de lo más importante en ese momento, que era escoger un gobernante correcto. Y con eso no estoy diciendo de que nosotros guiemos a la gente a votar por un candidato o traer candidatos a hacer propaganda o a yo ponerme en representación de un candidato. Para nada. Eso, digamos, debe estar separado completamente. Pero la Biblia sí habla acerca, digamos, del gobierno, de autoridades, de perfiles. Sí habla de estas cosas. Y si la Biblia habla, nosotros no podemos segmentar lo que me conviene a mí para la iglesia y dejar de lado estas cuestiones de autoridad o de gobierno que la Biblia establece. Entonces yo creo que primero, para que la iglesia, digamos, tenga más intervención dentro de cuestiones políticas, de gobierno, cosas así, es de que se debe instruir a la gente en la iglesia cuáles son esos perfiles, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Cuando yo llegué a la iglesia y asumí, digamos, como pastor aquí en Concordia, y llegó estos momentos de elecciones y todo, yo hice un paréntesis a todo de repente lo que estaba programado para poder hablar acerca de la iglesia y el Estado, acerca de poder instruir correctamente a la iglesia en base, digamos, a lo que dice la palabra de Dios, cuál es el perfil del cual nosotros debemos votar, no por quién votar, sino cuál es el perfil que Dios dice o recomienda de que uno como cristiano debe votar. Para nada es de la izquierda, para nada es de comunismo, para nada es, digamos, de socialismo. ¿Por qué? Porque todas esas ideologías van en contra directa, como tú dices, de la palabra de Dios. Yo tengo algo que me parece muy interesante para poder describir a estas políticas de Marx. Dice: todo lo que dijo Karl Marx se puede resumir en mi propósito es destinar a Dios y destruir el capitalismo. Ok, mira, dice, mi propósito es destituir a Dios y destruir el capitalismo. Ok, el comunismo comienza donde el ateísmo comienza. Interesante. Y el primer requisito para la felicidad de la gente es la abolición de todo lo que es espiritual o religioso. Entonces, todas esas son esas políticas que tal vez algunas facciones de izquierda, de centro izquierda o cosas por allí, ¿no?, toman como política social, como, digamos, referencia para gobernar. Y nosotros no podemos aceptar en absoluto, digamos, estas ideologías, por más beneficio social, por más cuestiones
que me convengan para nada. Porque si nosotros le damos la espalda a Dios, es ahí cuando hay los problemas, en todo sentido. En Estados Unidos había algo muy interesante que hacían en las escuelas, que era orar en las escuelas públicas. Más o menos en los años 80 por allí se abolió esto. Dijeron, no, que las escuelas ya no deben hacer esto. Y es interesante porque el índice de cuestiones que vemos dentro, digamos, de las escuelas en Estados Unidos en cuanto, digamos, a estos tiroteos, a estas cuestiones que pasan, se fue subiendo. ¿Por qué? Porque dejaron de lado a Dios. Y ahora es muy diferente las escuelas del este y del oeste. Gracias a Dios mi esposa es de Carolina del Norte y mis hijos ahorita están estudiando en el este, que es una facción conservadora, donde, digamos, si bien en las escuelas está prohibido hablar de Dios o algo bíblico, digamos, las personas, digamos, tienen una concepción de Dios porque, digamos, están relacionadas por este conservadurismo, ¿no? Dentro del este. Pero si tú vas al oeste, wow. Ahí es donde hay cosas que a veces tú dices, ¿cómo es posible que esto dentro de la educación esté pasando o se esté permitiendo? Y es que cuando nosotros desplazamos a Dios, es cuando hay problemas. Cuando desplazamos sus mandamientos, hay problemas. Cuando desplazamos, digamos, lo que Dios ha configurado correctamente, es cuando hay problemas. Dios configuró en el principio de la creación vida, libertad y propiedad. Son conceptos que estuvieron presentes. Y lo dio, digamos, al ser humano, pero por su naturaleza corrupta, por su naturaleza de pecado, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, es cuando las cosas empezaron a tornarse mal. Digamos, la agricultura, que era algo que le dijeron a Adán que haga, era en un principio bueno, algo que iba a traer, digamos, beneficios. Pero a raíz de decisiones humanas de qué es lo mejor para mí, qué es lo que yo quiero para mí, ser igual a Dios, es cuando, digamos, se complicó las cosas. O sea, cuando Adán decidió desplazar a Dios de lo que Dios había establecido, es cuando se complicó. O sea, lo que antes la agricultura era algo beneficioso para el ser humano y algo que podía, digamos, ser rico, se tornó por el pecado del hombre en algo que dice que vas a producir o tratar de buscar algo y va a ser con mucho más esfuerzo, va a ser mucho más difícil. Entonces, siempre el detalle es esto, cuando decidimos separar a Dios de lo que verdaderamente ha sido su diseño, es cuando hay problemas, ¿no? Y cuando la iglesia decide separar a Dios de tal vez el gobierno, del Estado, es cuando hay problemas, ¿no? Y sí, adelante. Mira, algo que yo critico del Perú es que acá es obligado a votar. Es obligado. Y todos estamos en la capacidad para escoger nuestros gobernantes. Yo siempre tengo esta postura, no, es una postura, es mi opinión ya, es una postura que yo digo que no todos están en la capacidad de escoger un gobernante. Sí. O sea, entonces, a veces yo veo acá y es obligado a votar y veo, no sé, chicos como dice mi amigo acá que recién van a cumplir 18, que están en la nada. Y ya ven aquel que habla bonito, ya por eso va a votar. Y lamentablemente son los que quedan. Y es por eso que el país ha sufrido tanto. Yo a veces, yo soy de un país que viene del comunismo, ¿no? Creo que me doy cuenta más rápido de la situación. Pero a veces yo veo que un país con tantos años y estructuralmente es tan antiguo, o sea, yo digo, mi país tiene 25 años de comunismo y estructuralmente es más avanzado que el Perú. Y ahí es donde yo me doy cuenta, claro, la causa es porque aquel persona, como es obligado a votar, siempre caen los que realmente no saben administrar y se vuelve ese estado, en vez de chico, más grande, porque pongo a mi compañero, a mi amigo, incluso nos hacemos amigos de las empresas y todo eso. Entonces, con respecto a esto de la votación, ¿qué opinas tú? ¿Es
tú crees, o sea, mi opinión es que no, pero tú crees que las personas que votan deberían estar preparadas y no todo aquel debe votar. Sí. ¿Por qué? O sea, en el sentido, digamos, que todos deberían votar en el Perú, no. Porque muchos de ellos, los que votan, y es un derecho votar, sí, pero este derecho, si no es responsable, va a traer consecuencias. Claro. Si tú no tienes un voto responsable, puedes hundir a un país. Entonces, esto es algo que no va a pasar porque dentro de, digamos, la política, bajo la figura de que es tu derecho, no lo van a implementar, pero yo por lo menos sí estoy de acuerdo en que no todos deben votar. Por lo menos en el Perú, no todos deberían votar. Deberían votar los que son responsables con su voto. Entonces, pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos personas que votan. Incluso es obligatorio, te meten tu multa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, incluso se ha utilizado este aparato, ¿no? Del jurado de elecciones y todo como un método de coerción para que, digamos, tú emitas tu voto irresponsablemente, ¿no? Y a lo que iba, digamos, hace un momento era de que, digamos, yo voto conscientemente y responsable, ¿no? Pero tengo cierto grupo de personas que no votan conscientemente y no son responsables, y son 10. Hay un problema allí. Y creo que todo va a empezar desde que la gente tenga conciencia. Mencionaste lo de los jóvenes. Yo no soy alguien que estoy desconectado del mundo, por el contrario, veo. Ahorita, digamos, los políticos están yéndose por todas las cabinas de streams para poder hacer política. Sí, claro. ¿No? ¿Y por qué? O sea, un político es muy astuto porque sabe que ese grupo de jóvenes que van a ingresar a votar, bueno, no tienen, digamos, el criterio para poder emitir un voto correcto si es que este streamer no tiene simpatía por tal cual candidato. Entonces es como que todo, en vez de que sea a favor o beneficio del ciudadano, más que todo es a favor del político, a favor de las propuestas populistas a través de, digamos, cosas irrelevantes como streams y cosas así. Es interesante que por ahí escuché en un podcast, en un sitio, que decían que estos grupos, ¿no? En los streams van a tener mucha presencia en cuestiones políticas. En cuestiones políticas, por lo menos en el año 2026 va a tener mucha relevancia. Actualmente se dice que mucha gente ya no mira tele, ¿no? Casi ya no mira tele. En su mayoría yo creo que ahorita estarían más o menos 50-50 porque ahora, digamos, tenemos mucho más acceso al internet y hay algunas personas que ya tal vez no miran internet, y hay otras que sí miran internet, hay otros que miran televisión, ¿no? Y hay otros que no miran televisión, pero de que antes, digamos, tal vez la televisión era parte de la elección de los gobernantes, es una realidad. Por más de que algunos digan que no, que el periodismo no se puede manchar con esto, con propuestas, ha habido cuestiones claras, clarísimas. Y ahora, digamos, se suma, digamos, el intervencionismo de los streams. Y los políticos son astutos. Ellos van ahí porque el joven va a decir, bueno, a tal stream le gusta este candidato, entonces voy a votar por ese. ¿Entienden? Entonces ahí es donde justamente yo digo, se desvaloriza lo que yo conscientemente hago con mi voto. Emito un voto responsable, consciente, frente a 10 o 100 que no les importa esto y les importa más que todo, bueno, lo que... Porque él me dijo. ¿No? Lo que es mi favorito, lo que diga él, ¿no? Es como... este fenómeno pasó en el grupo de este partido del FREPAP, ¿no? Claro. Es como... ¿Cómo llegaron? O sea, ¿en qué sentido? Y mucho de eso tuvo, digamos, relación lo que pasó, digamos, a raíz, digamos, de los streams y todos, y a raíz también, digamos, de tal vez una diferencia, cosas así. Pero yo decía, ese partido FREPAP estaba muerto hace mucho tiempo, ¿qué pasó?
Y ¿no? te muestra lo fácil que es, lo maleable, lo fácil que es manipular a la juventud y a la sociedad, ¿no? En sí. Y yo particularmente no creo que eso sea casualidad. Yo creo fervientemente, con mucha fuerza, de que esto está planificado para que justamente gane la ignorancia por encima de la gente que realmente estamos interesados en que al país le vaya bien. Porque hay mucho más personas que no les importan los temas políticos, que es lo normal, que gente que le interesa. Sí. ¿No? Vamos a ir... A estrenar una sección. Exacto. Hoy contigo vamos a estrenar una sección muy interesante ya para culminar este capítulo, que ha estado amena la conversación. De verdad te agradecemos por haber venido, por tomarte la molestia y dar tu tiempo y tu conocimiento, que yo digo que es algo fundamental, ¿no? No quedarnos con el conocimiento encerradito en casa, ¿no? Sino compartirlo y poder influir en la gente. Y vamos a pedir la producción, vamos a poner unas imágenes en la pantalla y tú vas a decir qué te parece esa persona. O sea, la producción va a poner la imagen y tú vas a decir, ya, no sé, a mí me parece feo, no sé. Lo primero que se te viene a la cabeza. Ahí tenemos el famoso Abimael Guzmán. El monstruo. Días negros. Días ¿no? negros. Ya, O siguiente. sea, lo Lo peor que el Perú haya podido vivir. La siguiente producción. Eh, Dos partes. Okay. Sé que tal vez por allí hay algunos que no estén de acuerdo en uno del otro, pero Fujimori tuvo dos etapas. Una etapa en la cual eran necesarias ciertas cosas en cuanto, digamos, a economía, en cuanto a lucha contra el terrorismo, que eso tal vez yo lo voy a dentar como parte de su responsabilidad. No lo veo, digamos, como un héroe, para nada, sino lo veo como era su responsabilidad hacerlo. Para poder entender un poquito el dilema, usualmente yo iba al mercadito en Cerro Colorado y preguntaba, ¿por quién vas a votar? Y decía, por el alcalde que ha hecho este mercadito, ¿no? Ah, ¿por eso vas a votar? Sí, pero ¿eso no era su responsabilidad hacerlo? O sea, ¿tú vas a votar por lo que era su responsabilidad? Ok, es interesante. Entonces, en la primera etapa era su responsabilidad hacer ciertas reformas, hacer, digamos, ciertas cuestiones. Pero en la segunda etapa, ¿no? Por eso digo, cuando me pones te digo dos etapas. En la segunda etapa, en definitiva, fue muy, pero muy terrible. Muy, muy terrible todo lo que él hizo. Y es algo que, digamos, como presidente, como gobernante, a nadie se lo justifica. Para nada. Sí. Producción, siguiente. El lagarto. COVID, ¿no? COVID. Mira, muchos de las personas que tal vez tienen como consideración a él para poder votar es por los bonos. Sí, pues, es ¿no? cierto. Claro. En este hombre abrió los bonos increíblemente y mucha gente agarra y dice de que no, porque me dio los bonos, ya yo voy a votar por él, ¿no? Y eso es populismo, eso es, digamos, algo que en realidad no debe ser así. Pero él fue alguien que manejó la peor pandemia en el mundo. Digamos, yo votar por este personaje jamás, jamás. ¿Por qué? Porque tengo una anécdota con mi cuñado. Mi cuñado, cuando estaba en la pandemia, él decía, no, yo he estado aislado 2 meses, ¿no? Un mes, no sé cuántos estaban ahí en su zona. Nosotros estuvimos aislados más de 1 año. Más todavía. Más, ¿no? Y aparte nos obligaron a vacunar. Sí, y obligaron a ciertas cosas. Y era como, ok, no sé cuántos habremos pasado. Mi abuelo murió en la pandemia. Y todo es prácticamente por una mala gestión de este hombre, que yo no lo recomendaría para nada. Y por más bono que te haya dado. Sí, por nada. Lagartito. Ah, Castillo. Pedro Castillo. doble discurso, ¿ya? Doble discurso, ¿no? Porque él decía, no son más pobres en un país rico, ¿no? Algo así, ¿no? Sin embargo, apenas él ingresó, él tal vez tenía la oportunidad de hacer las cosas correctas, pero
sus propios actos lo delataron. O sea, ha habido cosas que es como, ok, la prensa tal vez no era muy santo de su favor, pero él también, pues, en definitiva, hizo cosas que, o sea, había un doble discurso. ¿Sí? Y quiero poner en cuestión es esto, porque el peruano decía, si yo elijo un gobernante, no me importa, porque al final no me va a afectar. Y sí afecta en todo sentido. Claro que sí, claro. Muchas veces el peruano ha votado porque, bueno, entra el presidente y pone en automático. Y ya, ¿no? Una cosa es el gobierno, lo que haga, sus cosas, y otra cosa es lo que yo haga. Sin embargo, con él hemos visto que si tú votas por una persona que no está en las capacidades de poder hacerlo, puedes llevar el país a un desastre. Desastre que hasta el día de hoy mantenemos las consecuencias. Ahora, pero pastor, tú estás criticando al gobierno, lo que fue un gobierno es lo otro, ¿y dónde está esto? Mira, nosotros estamos sujetos a la autoridad, sí. Debemos honrarlas a ellas, sí. Debemos tener un criterio correcto de ellas, sí. Pero con eso no estamos diciendo de que tú vas a ser alguien que no tengas conciencia o no tengas, digamos, este beneficio de crítica, porque en realidad la crítica es algo que nos ayuda a entender mejor cómo estamos haciendo las cosas, tal vez bien o tal vez mal, ¿no? Si nosotros nos cegamos, no va, digamos, a crear una conciencia correcta, ¿no? Entonces, a él lo veo como doble discurso, ¿no? Doble discurso. Producción siguiente. Feliz Día de las Madres. Dina Boluarte. Más de lo mismo del anterior, ¿no? Esa sería la palabra, porque cuando Pedro Castrillo ingresó, tomó un Perú que estaba terrible, ¿ya? Y necesitaba el Perú tomar acciones, pero el gobernante no lo hizo. Ahora lo que hizo Dina Boluarte es ingresar al gobierno y puso en automático como los otros presidentes. Pero el detalle es de que nosotros venimos de una crisis terrible. Y si es que no hay algún gobierno para su gente, para sus ciudadanos, vemos lo que está pasando. O sea, la presidenta ha puesto en automático, ¿no?, el Perú y avanza, ¿no?, junto con sus líderes políticos por ahí y el Congreso. Y vemos de que se está aumentando el sicariato, aumentando, digamos, muchas cosas que son desfavorables en cuanto a salud, en cuanto, digamos, es como, yo como gobernante no puedo poner en automático, digamos, el gobierno ya, pues que se haga cuando existe una crisis verdadera. Si es que el gobierno no establece, digamos, su arbitraje, porque eso es lo que se le da como árbitro, ¿no?, para que pueda gobernar y que pueda ver los intereses de los ciudadanos. Si el presidente no hace esto, va a haber más corrupción, va a haber más delincuencia, va a haber más cuestiones que va a ser desfavorable para nosotros, ¿no? Sí. Siguiente producción. Martín Lutero, ¿verdad? ¿O no? Es Tomás de Aquino. Ah, Tomás de Aquino. Sí, me confundí por la peladita. Por la peladita. Sí, es un estos. Pero sí, Tomás de Aquino es un pensador que dentro de la defensa, puedo poner el nombre defensa de Dios, ¿ok? Yo estudié en un colegio en el cual no sabía quién era Santo Tomás de Aquino, mi colegio se llamaba así. Sin embargo, yo ahorita actualmente estoy sacando una licenciatura en teología y he tenido que leer bastante de él, y uno de sus postulados es la Suma Teológica, que son 10 tomos que hablan acerca de los atributos de Dios. El cristiano debería leer. Sin embargo, algunos no lo leen y por eso algunos no entienden algunas cositas. Y es un personaje que sí ha aportado mucho a la defensa, digamos, de la naturaleza de Dios, de sus atributos, ¿no? Si no me equivoco, él es Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona. Alguien que también, padre de la iglesia, podría tomarlo, ¿no?, como parte de esto. Agustín de Hipona
es un personaje que estableció ciertos lineamientos dentro del cristianismo, Trinidad, unión hipostática, ¿no? La naturaleza de Cristo, naturaleza de Dios también, y que ahora lo tenemos, digamos, mucho de lo que Agustín de Hipona dijo a través de sus escritos, que estaban en base a lo que dice la palabra de Dios, son cosas que nosotros actualmente como cristianos creemos, ¿no? Entonces, ¿es un personaje muy importante para la iglesia? Sí. Debemos tomar referencia a algunas cosas de él. En su mayoría, algunas sí y algunas no, porque, digamos, él era hombre, digamos, algunas cuestiones siempre están por ahí en el debate, ¿no? Pero no debemos ser ajenos, ¿no? A que la iglesia tiene un respaldo académico, sí. De siglos, sí. Y Agustín de Hipona fue uno de ellos que estableció ciertos parámetros para que el cristianismo, la iglesia pueda, digamos, avanzar hasta el día de hoy, ¿no? Perfecto. El apóstol Pablo. Ah, mira. Una foto ahí en Pablo. la cárcel escribiendo sus cartas. Interesante. No había visto a Pablo, digamos, así, con pelos, siempre a veces... Tan despeinado. Sí, no, pero digamos, sí, Pablo fue alguien que podría llamarlo semejanza a Cristo. Digamos, él nunca enseñó de sus experiencias, sino enseñó de Cristo. Todas sus epístolas, algunos incluso debaten porque hay algunos dicen que son cristianos paulinos, cuando en realidad eso no existe, porque Pablo enseñó de Cristo y él nunca enseñó de sus propias experiencias. Podría hacerlo, pero no lo hizo. Él enseñó eminentemente a Cristo, ¿no? Y es algo que me parece muy interesante porque Pablo vio en su naturaleza divina a Cristo y fue uno de los que expresó más libros en el Nuevo Testamento. Sin embargo, sus apóstoles vieron la naturaleza humana de Cristo, convivieron con esa naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, lo que ellos siempre hablan es acerca, digamos, en sus epístolas o en sus cartas o en, digamos, los evangelios, hablan, digamos, de el perfil de Cristo en su naturaleza humana, ¿no? Entonces, es increíble, porque uno tuvo un perfil de naturaleza divina y habló mucho más ampliamente, y el otro tuvo un perfil de naturaleza humana, los otros, y hablaron un poquito menos, ¿no? Es curioso, es interesante. Siguiente introducción. Ah, Jesús del The Chosen. The Chosen. Sí. ¿Quieres que hable del personaje o de Jesús? No, de Jesús. De Jesús, que ahorita, digamos, está representado por él porque es la moda, ¿verdad? Claro. Sin Jesucristo, nosotros no podríamos establecer una vida correcta, porque Jesucristo es Dios. Y lo que Jesucristo habló, digamos, estaba relacionado con caracteres divinos, con caracteres inmutables, omnipotentes, con cosas que no cambian, con promesas que están actuales. Es por eso que nosotros mantenemos nuestra esperanza en Cristo. Dentro del cristianismo, fuera de todas las otras religiones, es la única en la cual se mantiene una esperanza de resurrección, una esperanza en Cristo, por lo que Él dijo. Yo animo a que la gente pueda ver la serie porque te da un Cristo muy personal, ¿ya? Pese a que hay críticos, siempre hay críticos de todo, en todo sentido, pero The Chosen es una serie muy buena para entender, digamos, ciertos aspectos de Jesús que nos van a conmover y vamos a entender mejor ciertas características de él, ¿no? ¿Es bíblica la serie? Porque yo no la he visto. Digamos, esto es una obra que está relacionada con la ficción, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que como ficción van a tratar de dar sentido a tal vez un texto de la Biblia, ¿ok? O sea, tal vez no está escrito en la Biblia, pero por ficción han tratado, digamos, de relacionar ciertos aspectos, ¿no? Para que pueda tener una consistencia mejor. Ahora, que sea eminentemente bíblica, y esta serie debe ser eminentemente bíblica, digamos, no es así, porque es ficción, es una serie de ficción, ¿no? Acerca de Jesús,
¿Que tiene relevancia con lo que dice la Biblia? Sí. Sin embargo, como es ficción, hay algunas cositas que han hecho, que han puesto, digamos, el punto de sal o de gusto para que tú, digamos, tú puedas entender mejor ciertas historias de la Biblia, ¿no? Pero, digamos, tomarlo literal, digamos, no es así, porque es ficción, es una serie de ficción, pero es un muy buen referente para poder entender ciertos aspectos de la Biblia. Tengo un amigo que él ve con sus vecinos la serie y él miran la serie y miran también la Biblia. O sea, mientras que están mirando la Biblia, la serie, van mirando también su Biblia para ver cómo está encajando. Y creo que es una manera correcta de poder ver la serie, ¿no? Para poder tener un criterio correcto, porque sí, hay algunas cosas que no están en la Biblia, pero las narran a manera de ficción para poder tener una conexión. Claro. Y no lo veo en cierto modo malo si es que no se saca fuera de contexto lo que se está diciendo, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, bueno, es interesante. Claro. Producción siguiente. Nuevo Papa. Sí. León XIV. León XIV. ¿No? Estadounidense y peruano también. Expectativa, ¿ya? O sea, en el sentido de qué es lo que va a venir. Yo lo nombraría así, ¿no? No creo que haya sido casualidad poner un papa estadounidense, porque por allí yo escuché también de que hay una crisis dentro del catolicismo en Estados Unidos. No hay recursos. Entonces, es interesante que ponen un papa estadounidense para que pueda influir tal vez en las decisiones como gobierno dentro, digamos, de Estados Unidos, de USA, para poder tal vez por ahí, ¿no? No era mi favorito, había dos papas negros, Sí, yo quería que sea por lo menos uno de esos papas negritos, ¿no? Para poder ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ese era mi caballo ganador, pero bueno, expectativa, por lo menos. Perdón. Siguiente. Ajá. Familia, sí, es mi esposa, mis hijos, Lucas, Ellen, Elliot, ¿no? Dios es increíble porque si bien ahorita estamos en una etapa en la cual mi esposa está en Estados Unidos por cuestiones laborales y yo estoy aquí porque, bueno, son cuestiones de consulado también, procesos y todo eso, que estoy esperando que pueda salir mi visa de residencia para poder ir con ellos. Pero si yo en un principio no hubiera establecido las bases de los principios de Dios dentro de mi familia, tal vez todo hubiera terminado. Porque dentro del matrimonio siempre hay dilemas, siempre hay peleas, siempre hay cuestiones, ¿no? Y yo recuerdo una vez cuando estaba, digamos, de este punto crucial o esta línea de fuego, ¿no? Porque mi esposa es muy linda, muy amable y todo, pero yo recuerdo que cuando tal vez las cosas no estaban yendo bien en el sentido de que peleábamos, de que había una cuestión cultural, había muchas cuestiones, por cuestiones de pareja, o sea, es algo natural de que las parejas discutan, pero no debe ser, digamos, algo continuo. Y yo me di algo cuenta de que yo estaba llevando mi matrimonio, no lo estaba llevando Dios. Yo decía, Dios, pero si yo he hecho conferencias, si yo he estado, digamos, he hecho seminarios, y he estado siendo soltero, he recibido tanta información, ¿qué está pasando, no? Y ahí yo me di cuenta de que, digamos, yo era el que estaba llevando mi matrimonio, las riendas de mi matrimonio, y no Dios. Fue ahí cuando yo, digamos, le permití a Dios que lleve las riendas de mi matrimonio, y todo empezó a andar correctamente. Por eso digo, si es que en el gobierno tú no le das las riendas a Dios bajo sus principios, las cosas van a ir mal. En la familia, igual. Como soltero, definitivamente también. Uno va a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces sí, yo considero de que esta foto es algo muy, muy importante para mí. Y fue una de las primeras etapas porque empezamos a trabajar aquí en la iglesia, ¿no? En Concordia. Sí, familia. Bueno, ya hemos terminado esta sección. ¿Qué te pareció esta sección? La estrenamos contigo. No, sí, está muy bueno. Eres privilegiado. Aunque me tocas con eso, no digas sí. Bueno.
Bueno, amigo, de verdad, espero que le haya gustado este capítulo. De verdad, estamos agradecidos por todo lo que hacen, por las personas que se han suscrito, pero no te olvides en compartir, porque de verdad muchas personas necesitan escuchar estos mensajes que tal vez en otros lados no son muy agradables. Entonces, no te olvides en suscribirte, activar la campanita, compartir con un amigo y dale me gusta, de verdad. Sí, sí, sí. Y nada, muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esa nueva temporada que estamos ya estrenando. Bueno, este es el segundo capítulo, pero igual, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fer. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao.